Muy bien, hermanos, con ustedes estamos revisando expositivamente. Recuerden que dentro de la manera en cómo predicar hay varias formas, pero la más bíblica, la correcta manera de estudiar el libro de Dios es mediante la predicación expositiva. Hemos concluido ya la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y hoy vamos a adentrarnos en el primer versículo, en los primeros versículos de la segunda carta. Les pido por favor que todos hayan traído Biblia. Ayúdenme por favor, si por alguna razón alguien pues no trajo su Biblia, que me compartan, que le compartan a la persona que tienes a tu derecha o a tu izquierda para que juntos vayamos a segunda de Tesalonicenses. ¿Alguien quiere una Biblia? Levante su mano. ¿Quién necesita una Biblia? A ver, por acá, mi hermano Fernando. A Fer. Prestada, Fer. Danos chance para. ¿Alguien más? Ok, todos ya con Biblia. Segunda carta de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. El tema de esta tarde: evidencias del obrar de Dios. Evidencias o pruebas de cómo obra Dios en su iglesia, desde luego. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios: Pablo, Silvano o Silas, es el mismo, Pablo, Silas, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos, Pablo, Silvano y Timoteo, los tres, dar gracias a Dios por ustedes, iglesia, hermanos, como es digno. ¿Y por qué da gracias Pablo, Silvano y Timoteo se unen a ese agradecimiento? Fíjense las evidencias. Si tú eres iglesia, tienes que tener estas evidencias. Si tú eres cristiano, tienes que tener estas evidencias. Tu fe crece. Tu amor hacia todos abunda para con los demás. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Otra evidencia del obrar de Dios en un cristiano: porque tienen paciencia, por vuestra paciencia y fe cuando son perseguidos. En todas vuestras persecuciones y cuando les va mal, cuando estás atribulado, cuando hay obstáculos, problemas, muchos momentos difíciles que tenemos, lo soportan, iglesia. Versículo 5, terminamos con estos primeros 5 versículos. Esto es demostración, y por eso el tema de esta tarde, esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Y hasta aquí, estos primeros 5 versículos nos deja mucho material para ir predicando de manera expositiva la segunda carta que el corazón tierno de un hombre de Dios quiere volver por segunda ocasión a escribirle a la amada
iglesia de Tesalónica. Oremos. Padre, nosotros también entendemos que formar parte de la iglesia está en tu plan soberano. Entendemos que por ella veniste al mundo para salvarla, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. En esta tarde en que se ha congregado la iglesia a este momento, en esta hora, pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu, porque todo lo que nuestros hermanos de Tesalónica necesitaron, hoy en pleno siglo XXI, siguen siendo las necesidades de quienes formamos parte de tu iglesia. Permítenos a través de esta carta conocer cómo debe de haber un obrar de nosotros en este mundo caído por tu presencia. Al tener tu presencia, al habernos llamado, escogido y limpiado de nuestros pecados, que podamos descubrir, Señor, las evidencias de ese obrar tuyo en nuestra vida, porque no somos ajenos, no somos diferentes a nuestros hermanos de Tesalónica. La iglesia del siglo XXI necesita volver a recordar lo que nuestros hermanos necesitaron, porque es lo que necesito hoy una vez más. Oramos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pasaron aproximadamente 6 meses cuando Pablo les escribe la primera carta. Él está en Corinto. Para eso son los mapas. En la región de Corinto, el apóstol Pablo quiere saber una vez más, por segunda ocasión, cómo va la iglesia que Dios estableció en la iglesia de Tesalónica. Y ese es el corazón normal de un pastor. ¿Cómo va la iglesia de Vida Nueva Cuernavaca? Me pregunta el doctor Armando Alducin cuando le mando mis reportes. ¿Cómo van los hermanos de Vida Nueva Cuernavaca cuando me reúno con otros pastores? Vamos bien, vamos creciendo, hemos abierto 2 servicios, hemos celebrado nuestra ceremonia de bautizos, etcétera. El corazón paternal de un pastor es preocuparse por las ovejas que el Señor encomienda que pastoreemos. Y Pablo no tiene WhatsApp, no tiene celular, no tiene la tecnología que gracias a Dios hoy tenemos, porque basta un mensajito. ¿Cómo van? Hermanos del ministerio de anfitriones, ¿cómo van? Hermanos del ministerio de matrimonios, ¿cómo va el ministerio? Eso es hermoso para tener nosotros de manera inmediata un reporte y saber cómo va el crecimiento de una iglesia. El apóstol está lejos. El apóstol huyó por la persecución religiosa de judíos que no entienden la cruz, que no entienden el evangelio. Toda persona que no entiende el evangelio tiende a perseguir. Toda persona que no conoce el evangelio tiende a perseguir y a burlarse. Es el caso de este ambiente de religiosidad en el que Pablo, con tanto amor, en la sinagoga de los judíos, predicaba del evangelio de la gracia salvadora de ese Cristo crucificado para perdón de nuestros pecados. No lo entendieron los religiosos. Empezó a juntarse una multitud que querían escuchar, porque el Espíritu Santo es el que abre los oídos y los ojos ante todo aquel necesitado de salvación. Y en cuanto se empiezan a reunir en Tesalónica, entra el celo, entra la envidia, empieza la persecución, y este hombre que primero fue un perseguidor, ahora él es el perseguido. Este hombre que antes se deleitaba en matar cristianos, ahora es impactado por la persecución que él mismo hizo en el pasado. Tiene que salir huyendo de Tesalónica y su corazón queda en la iglesia. Quiero saber cómo van, pero está lejos. La segunda carta que tenemos en nuestras manos es el nuevo reporte que recibe precisamente el apóstol a través de Silvano, y hoy vamos a platicar un poco acerca de este hombre.
y claro también de Timoteo. Hoy vamos a platicar un poco acerca de estos dos fieles colaboradores, amigos, discípulos, compañeros de milicia del apóstol Pablo. Entregan a Pablo el reporte y Pablo reacciona. 6 meses aproximadamente pasaron entre una carta y otra. Y estamos en la segunda carta que Pablo desde Corinto envía, y no sé cuántos meses tardó esta carta en llegar una vez más a la región de Tesalónica. Hoy el Señor la pone en tus manos a través de su sagrado libro, inspirado por su Espíritu Santo, para que en esta tarde conozcamos las evidencias que debe caracterizar tu vida y la mía, si en verdad eres un hijo o una hija de Dios. La iglesia de hoy, permítanme por favor, porque ya vieron que en el versículo 1, Pablo, Silas, que es el mismo, o Timoteo, a la iglesia. Por favor, descríbanme la iglesia de hoy. ¿Alguien de ustedes me pudiera dar descripciones de cómo está la iglesia de Cristo, la iglesia de hoy? Entiéndase por iglesia un lugar de reunión, eclesía en griego, asamblea, no es el edificio. La iglesia es un organismo vivo, ¿ok? La iglesia es un conjunto de personas que nos reunimos en una asamblea. Esto es una asamblea conformada por los redimidos del Dios y al que son invitados, por supuesto, personas que nos visitan. La iglesia es un conglomerado de personas en la tierra que Dios rescató, compró con el precio de su sangre, eligió desde antes de la fundación del mundo, y estamos puestos en la tierra para anunciar y predicar las verdades maravillosas de su gracia y de su amor, y defender este libro y predicar este libro y ser luz y sal de este mundo caído. Entre tantas cosas, eso significa formar parte de esta asamblea de redimidos. Pero ¿cómo es la iglesia de hoy? Si tú te vas con la finta de un edificio, no, estás equivocado. Eso no es la iglesia de hoy. Si tú crees que es una reunión con mucha gente, son los llamados a pertenecer a una religión, a las mega iglesias o también a las pocas que hay, a donde hay muy poquitos asistentes, como suele ser nuestra iglesia cristiana del siglo de hoy, del siglo presente, del siglo XXI. Son lugares a donde se hacen eventos, congresos, muchos conciertos. Hay muchos que están orgullosos de su membresía, Hay otros que presumen sus instalaciones. Hay otros que adquieren terrenos y presumen sus adquisiciones de terrenos. Otras iglesias, hermanos, presumen su coro, sus músicos, lo hermoso de la alabanza. Hay iglesias que presumen a sus pastores, famosísimos pastores a nivel internacional que son conocidos efectivamente en todos los continentes. ¿Cómo es la iglesia del siglo XXI? ¿Es famosa por su posición social? ¿Es famosa por su pastor? ¿Son conocidos por su celo teológico y doctrinal? Debo decirles, hermanos, con mucha pena, que conozco iglesias que han cambiado la teología por la psicología. Conozco iglesias que en vez de tener coros e himnos magistrales bíblicos, metieron el rock o reemplazaron los sermones por obras de teatro. Reemplazaron el sermón de la predicación de la palabra de Dios por música y también por el entretenimiento. Hay iglesias dedicadas a crear una atmósfera inofensiva para el que nos visita. Hay iglesias que no se meten con el tema del pecado, no se meten con el tema del infierno. Hay iglesias poco elogiables
Y hay otras iglesias que le dan rienda suelta a quedar bien con los incrédulos. No los amenazamos, los recibimos y aquí vas a encontrar diversión, juegos y entretenimiento. Finalmente, Dios a todos nos ama. Hermanos, ¿cómo es la iglesia del siglo XXI? ¿Cómo será el diagnóstico? Porque si juzgamos a la iglesia de Tesalónica según nuestras reglas, nos vamos a sorprender que esta iglesia no tiene nada que elogiarse. No hay nada en la iglesia de Tesalónica, o hay pocas cosas elogiables ahí. Aquí no tienen un edificio donde reunirse. En Tesalónica no hay templo. ¿Sabían ustedes que el templo más antiguo que se conoce en la historia, lo que se conoce como un templo, data del siglo III después de Cristo, ya bajo la era cristiana? No me estoy refiriendo al templo de la Biblia, a donde Cristo predicó, o el templo de Salomón. Algo sucede en nuestra idea equivocada de que el templo es la iglesia, y no. El lugar más antiguo que se conoce data del siglo III después de Cristo. Por lo tanto, en Tesalónica no hay templo. No tienen programas. No tienen artistas. En Tesalónica no tienen publicaciones. No era una iglesia grande. No son ricos. Carecen los hermanos de Tesalónica, que son nuestros hermanos. Carecen de influencia política, carecen de influencia social, no tienen un pastor famoso. Ni siquiera se mencionan los líderes o los ancianos de la nueva iglesia de Tesalónica. Por lo tanto, no tienen un pastor famoso. No pueden ofrecerle a los inconversos un ambiente cómodo. No hay entretenimiento aquí. ¿Qué clase de iglesia es la que vemos en Tesalónica? El capítulo 1, versículo 4 de la segunda carta nos lo dice. Hermanos, nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y aquí se encuentra lo que verdaderamente hay en esa región de Tesalónica. Es una iglesia, es un grupo de creyentes que están pacientemente perseguidos, y además, por si fuera poco, están atribulados. Nada que ver con los shows, nada que ver con las iglesias, mega iglesias grandilocuentes de pastores famosos, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia de Dios en Tesalónica es un grupo de creyentes que en mucha paciencia están siendo perseguidos. Es una iglesia a donde se encuentra la tribulación y la persecución. Démosle gracias a Dios que no es el caso de Vida Nueva Cuernavaca. El gobierno permite que a esta hora de la tarde, en un lugar público, en un recinto que se nos facilita, podamos reunirnos como iglesia para predicar a través incluso de redes sociales, que no me tiran el Facebook, no me tiran el YouTube. Podemos en esta tarde cómodamente salir y echar un taquito en la cafetería sin que exista la Guardia Nacional para detenernos por estar reunidos. Gracias a Dios. Pero en la época en que Pablo está escribiendo esta carta, la iglesia, con tanta pasión, amor y paciencia, están bajo persecución y bajo tribulación. Iglesia, yo te pregunto, si llegara el tiempo de nuestra persecución, ¿te mantienes firme? Nos reuniríamos en casas, nos tendríamos que organizar para reunirnos en un parque. No te acostumbres a la comodidad de una silla acoginada, te lo aviso. Y tampoco te acostumbres a las bocinas y a las grandes manifestaciones de tecnología que puede haber en una iglesia. Dios piensa de una manera diferente en lo que verdaderamente debe de ser su iglesia. Ahora bien,
en los primeros versículos, lo que yo encuentro es a un apóstol que recibe el reporte de cómo está la iglesia, y lo que encuentro en las palabras de Pablo es que está muy contento y agradecido con Dios, a pesar de la tribulación y a pesar de la persecución de los hermanos que tuvo que dejar, porque él mismo fue perseguido. Él mismo fue atribulado. Él mismo tuvo que salir de noche de Tesalónica hacia Berea, y de Berea emprender la huida hacia la región de Grecia, cerca de Corinto, donde escribe esta carta, huyendo. El mismo hombre que escribe estas palabras salió huyendo, pero está agradecido. Agradece a Dios por la iglesia de Tesalónica. Y vean lo que vamos a estudiar los próximos domingos, si el Señor lo permite. Capítulo 1, versículos del 1 al 2 de Segunda de Tesalonicenses, se encuentra la evidencia número 1 de que hay una verdadera iglesia en Tesalónica. Dice Segunda de Tesalonicenses 1 del 1 al 2. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia, lo puede decir con claridad. Allá hay una iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque están en Dios y también están en Jesucristo. De hecho, en el griego no se hace esa separación. En el griego es en Dios Padre y con el Señor Jesucristo. Están juntos. No se separan como lo tenemos en el castellano, en la Biblia que tenemos en nuestras manos. En el griego, en Dios nuestro Padre, con Jesucristo también. Evidencia entonces número 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué hay ahí en los versículos 1 y 2? Una conversión genuina. Evidencia número 1 de que eres iglesia. Evidencia número 1 de que Dios está obrando en ti. Estás en Cristo y en Dios Padre. La iglesia está en Dios. La iglesia está en Cristo. Lo vamos a revisar. Además, evidencia número 2, dice el versículo 3. Debemos siempre dar gracias. ¿Ven cómo está contento? Le damos siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno. Y aquí está la evidencia que vamos a revisar, número 2. Por cuanto vuestra fe, qué maravilla, qué hermoso poder saber si soy parte de la iglesia verdadera del Señor. Qué maravilla entender cómo lograr entender que Dios está obrando en mí. Tu fe crece. Cuidado con el síntoma del cangrejo para atrás. Cuidado con el síntoma de apagar al espíritu. Cuidado con el síntoma de, pues ya no tengo esa pasión. Espérame tantito. ¿Ya viste lo que en esta iglesia está en el ambiente de persecución y tribulación? Y sin embargo, ¿qué cátedra de cristianos? La fe no mengua, la fe crece. Más me persiguen, más obstáculos tengo, más luchas tengo, más opresión tengo, mi fe más crece. Esta es la evidencia número 2 que vamos a descubrir de una iglesia en donde Dios está obrando, fe creciente. Pero además, hermoso, claro, el amor, versículo 3, parte final, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Hermanos en Cristo, detectemos si en nuestra vida formas parte de la verdadera iglesia. Tienes que amar más que ayer, amar más en abundancia, porque esta es la característica maravillosa de una iglesia. Y conste, nuestros hermanos no la están pasando muy bien en Tesalónica, y sin embargo aman a sus enemigos,
aman a los que los persiguen, aman a los religiosos judíos que quieren matarlos, aman a los soldados romanos que los quieren llevar al Coliseo, aman a los griegos epicúreos y estoicos con sus filosofías mundanas, aman, aman, aman. Un cristiano está rodeado, empapado, lleno del amor de Dios hacia el prójimo. Eso es algo sobrenatural, porque en nuestro contexto, como en el contexto de ellos, perdóname, pero amar, no a cualquiera. No, hermanos, en el ambiente de iglesia verdadera, si algo debe caracterizar al que nos visita hoy por primera vez, por ejemplo, es ese amor mínimo, amor, una bienvenida, un cariñoso recibimiento. Y ustedes que ya son parte de la iglesia, por supuesto que el amor debe de abundar más y más entre nosotros. En el versículo 4 se encuentra la cuarta evidencia del obrar de Dios en una verdadera iglesia. Por tanto, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. La pregunta obligada es, ¿por qué lo hacen? Hermanos, en esta tarde yo te quiero confrontar. ¿Por qué tienes tanta paciencia? ¿Por qué no dejas de orar? ¿Por qué perseveras a pesar de que se te viene a veces el mundo encima? ¿Por qué perseveras? ¿Por qué a pesar de que te han perseguido? Porque, perdónenme, todos los verdaderos cristianos, alguien por ahí nos ha hecho el fuchi por ser cristianos, por leer la Biblia, por venir a la iglesia, por congregarme, por discipularme, porque mi lenguaje ya cambió, porque ya no me comporto como los demás. Eso provoca ciertas inquietudes en un mundo donde te van a decir algo en el bullying. ¿Qué es lo que mantiene a esta iglesia con tanta paciencia y con fe a pesar de la persecución y las tribulaciones que soportan? Aquí encuentro esperanza. La esperanza que la tenemos latente todos los cristianos. Espero que esto va a acabar pronto. El Señor va a regresar por mí. Es la esperanza que nos mantiene todos los días a pesar de un mundo hostil, esperando el regreso de mi bendito Salvador. Y además, en el capítulo 1, versículo 5, esto es demostración, dice Pablo, junto con Silvano y Timoteo, del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecemos. Esa es la actitud correcta ante el reino. Hermanos, ¿sabían ustedes que todo lo que se centra en este mundo es la guerra entre dos reinos? El reino de la verdad y de la luz, y el reino de las tinieblas y de las potestades del infierno. No hay más, querido. Este mundo se trata de una guerra entre dos reinos. Y Pablo lo que le quiere decir a la iglesia es que la actitud correcta de quienes formamos parte del reino de la luz es que seamos tenidos por dignos y padecemos, no importa por causa de ese reino. Es una guerra que se libra entre dos reinos. ¿A cuál reino perteneces tú? ¿En cuál estás? Porque en el lenguaje de la Biblia solo hay dos. O estás en la verdad o estás en la mentira y en el error. Y eso te conducirá tarde o temprano, mi amigo, a la condenación eterna de tu alma por causa de la maldad y del pecado que abunda en tu vida. Así que en esta tarde conozcamos estas evidencias del obrar de Dios en una verdadera iglesia. Pero antes de adentrarme, quiero regresar al versículo 1. Pablo, ya vieron que aquí Pablo no dice como en otras cartas. Todos los que han leído otras cartas, ¿se acuerdan cómo Pablo se presenta en su introducción? Pablo,
apóstolos en griego, Pablo, apóstolos de Cristo, Pablo, siervo, doulos en griego, esclavo de Jesucristo. Y aquí no hay títulos. Y conste que la palabra apóstol es una palabra muy bella que hoy lamentablemente la hemos convertido en muy pomposos títulos eclesiásticos. No, no, no. Siervos. No hay apóstoles, por cierto, ¿eh? Hoy en día no hay apóstoles. Siervos. Pablo, doulos. Pablo enviado, apóstol, eso es, enviado. Soy enviado, eso es todo. Pero ya vieron que aquí Pablo no añade su título famoso de apóstol o de siervo. ¿Sabes qué hace Pablo? Se coloca en el mismo nivel de Silvano y en el mismo nivel de un jovencito que tenía como hijo, Timoteo. En el mismo nivel. Y esto me habla de la humildad de este hombre. Quiere compartir con sus hermanos que estamos en el mismo plano de igualdad, llamado Silvano y llamado Timoteo, a que presentemos esta carta a la amada iglesia de Tesalónica. Y quiero presentarles a Silvano. ¿Quién conoce a Silvano? Bueno, Silvano es el nombre romano de Silas. Silas es el nombre judío. Pablo tiene dos nombres, ¿se acuerdan? Pablo es el nombre griego, pequeño en griego. Y su nombre en hebreo es Saulo. De la misma manera, el personaje que tenemos aquí, su nombre romano es Silvano y es judío. Su nombre judío es Silas. Este judío, Silvano o Silas, tiene algo por lo cual daban mucho dinero, hasta mataban, quizá peleaban por tener la ciudadanía romana. Sí, era un honor ser ciudadano romano del imperio en esta época. De hecho, Pablo sabía que había que pronunciar una famosa frase cuando lo estaban azotando los romanos, porque lo encarcelaron, lo trataron muy mal. Y Pablo sabía perfectamente lo escrupuloso, lo cuidadoso que eran los romanos en su trato con otro romano. Y Pablo pronunció la famosa frase civis Romanus sum en latín. Soy ciudadano romano. Y en cuanto los romanos oyeron eso, se preocuparon de que estaban golpeando a un conciudadano romano. Esa era la importancia. El anhelo de todo habitante de estas tierras en ostentar la ciudadanía romana. Bueno, Silas, al igual que Pablo, también era ciudadano romano. Acompáñenme a Hechos, vamos a la historia. Todo tiene que ir corroborado con la Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 37. Hechos capítulo 16, versículo 37. En este contexto, Pablo está en la cárcel. ¿Ok? Pablo está siendo lastimado. En el capítulo 16, rápido, vayan al capítulo 16, verso 25. ¿Ya vieron quién es el compañero de Pablo en esta famosa historia que a medianoche Pablo estaba cantando? ¿Se acuerdan? Hay por ahí una historia muy interesante de Pablo amarrado a un cepo, algo muy incómodo. La Comisión de Derechos Humanos se les hubiera ido a la yugular, porque eso es atentar contra los derechos humanos de esas prisiones. Y Pablo, vean el capítulo 16, verso 25, a medianoche estaba orando Pablo, ¿con quién? Aquí está nuestro personaje que nos interesa para la carta. Pablo con Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Todos los que hemos ido a la cárcel eso lo sabemos perfectamente. Por cierto, ahorita, nuestro hermano Abraham Córdoba, nuestro hermano Raúl
y nuestro hermano Antonio Concha están en la cárcel ahorita predicando. Hay que orar por ellos. Y los presos los oían. Los presos los oían. Dice Hechos capítulo 16 verso 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos, también al pobre Silas se lo agarraron. Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo, y ahí está, siendo, aquí Pablo tiene que sacar su charola. Espérame tantito, soy diputado, ¿no? Hay muchos que farolean con eso. Aquí Pablo, entendiendo que le están cometiendo una injusticia a las autoridades romanas, saca de inmediato: somos ciudadanos romanos y nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Vean lo que pasó en el versículo 38. Los alguaciles, cuando le hacen saber a los magistrados, son términos de la abogacía porque esto es el derecho romano. Los magistrados tuvieron miedo. Claro, están atentando contra un ciudadano romano. Son romanos y a los romanos se les respeta. Son del imperio. A los romanos no se les crucifica. Solo a los criminales vulgares y perros judíos se les crucifica. A los romanos no. Los romanos tenían por muerte digna la decapitación. Por eso Pablo murió decapitado. Pero a judíos como a Jesús los llevaban a una cruz. Muerte horrorosa de morir. Aquí encontramos entonces que tanto Pablo como Silas eran romanos. Se trata del compañero fiel de Pablo. Ahora, en Hechos 15:22. Hechos 15:22. Otro dato biográfico de Silas o de Silvano. Hechos capítulo 15 versículo 22. Entonces, pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. Fíjense todo lo que les parece bien a los apóstoles, que ya es mucho. A los líderes, eso significa la palabra anciano, el liderazgo de la iglesia. Con toda la iglesia le pareció bien elegir de entre la iglesia varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, ¿y a quién? Ahí está. ¿Y quiénes son ellos, hermanos? Ya lo vieron, parte final, verso 22. Varones principales entre los hermanos. Este es otro dato biográfico interesante de la vida de Silas o de Silvano, que está con Pablo en la elaboración de la segunda carta a los tesalonicenses. Es un hermano principal. Esto me habla de testimonio, Esto me habla de hombres probados por la iglesia. Ustedes, hermanos, tienen todo el derecho de probar al liderazgo de una iglesia. Ustedes tienen todo el derecho de examinar la vida pública y privada de un pastor. Ustedes tienen todo el derecho de examinar si un hermano tiene el requisito dado por Dios para el pastorado, para el diaconado, para ser misionero, etc. Silvano o Silas sin duda era un hombre de testimonio entre los hermanos. Pero además hay algo interesante que pocos conocen de Silvano. Capítulo 15, versículo 32. Es un profeta. ¿Ya vieron Hechos 15:32? Y Judas, solo aclaro, no es Judas el traidor, este ya se murió. Este es otro Judas. Y Judas, ¿y quién? Como ellos también eran profetas, consolaron, confirmaron a los hermanos. Aquí está una clave de por qué era un principal entre la iglesia. Miren lo que hacía este hombre. Era un hombre, y por profeta, por favor, entiéndase, era un predicador. Proclamaba las verdades de las escrituras. Un profeta no es un adivino en la Biblia. Un profeta es un hombre que declara, que proclama,
que predica las palabras de Dios en las Escrituras. Este es un predicador del Evangelio. Este es un hombre predicador de las Escrituras. Y vean el versículo 32. Consolaron, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Con razón dice la Biblia que era principal entre los hermanos. Todos deberíamos tener en nuestra iglesia ese tipo de hermanos. El consuelo, el apoyo, la abundancia de palabras pero acompañadas de amor. La abundancia de palabras pero que sean palabras de edificación en la Biblia, no palabras de destrucción. Todos necesitamos escuchar esas palabras de ánimo, esas palabras que necesitamos como iglesia. Este hombre, acompáñenme ahora al capítulo 15. Estamos revisando un poco de la vida de Silas. Capítulo 15, verso 40. Se unió a Pablo. Fue muy amigo de Pablo. Capítulo 15, versículo 40. Pablo lo escogió. Pablo, escogiendo a Silas, salió. Eso es un apóstol, enviado, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Por qué escogería Pablo a Silas? Bueno, porque lo que estamos viendo es un hombre que predica las Escrituras, es un hombre que da consuelo a otros hermanos, es un principal entre los hermanos, es un hombre probado. Y aquí es curioso que se le haya unido porque hubo una discusión entre Pablo y Bernabé. Bernabé quería llevarse a Juan Marcos. Pablo no, ya no lo quería. No tenemos más información en la Biblia. ¿Por qué Juan Marcos se raja? Iba todo muy bien. Y de repente Juan Marcos, no sé, hay mucha especulación, hay mucha historia, por cierto, interesante, pero ya no quiso seguir con el apóstol. Y perdónenme, hermanos, perdónenme, pero un llamado como el del apóstol Pablo, no necesitas chipilones. No. Nada de que, ay, pero tengo este pendiente. No, señores, hay un libro maravilloso del pastor Steve Lawson, que se los recomiendo. Te costará todo. Seguir al Señor no es para quejumbrosos, chipilones, mimados. Ay, ya me sacaron la lengua. Ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, me da vergüenza sacar la Biblia. No, 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 no. Si vas a ir en este mundo a enfrentar este mundo con las verdades de la palabra de Dios, necesitas tener gente a tu alrededor como Silas, no como Juan Marcos, que en este momento abandona al apóstol y eso le provoca molestia al apóstol Pablo. Entonces Bernabé, como todo hijo de consolación, Bernabé le quiere dar un chance a Juan Marcos y Pablo dijo que no. ¿Y a quién escoge Pablo? A Silas. Ahora, vean, y no se equivocó Pablo, porque miren lo que iba a pasar más adelante en el capítulo 16, verso 25. No se equivocó Pablo, va guiado por el Espíritu Santo. No necesitamos en el ministerio quejumbrosos que a la primera quieren tirar la toalla. ¿Por qué? Porque mira lo que les pasó en el capítulo 16, verso 25. Lo leímos. A medianoche están orando. Ah, con razón. Ahí está su compañero que escogió. Ahí está el amigo que escogió. Yo necesito, y tú también, en la vida, esta clase de hermanos que oren contigo en la cárcel, que canten contigo en la cárcel, que te animen, que te motiven y que sean prestos para orar a pesar de estar en la cárcel. Pablo no se había equivocado de haber escogido a Silas como su compañero de milicia. A medianoche, orando Pablo y claro, Silas cantaban himnos al Señor. Estuvo entonces preso con su amigo. Y en esos momentos se descubre quién es tu verdadero amigo. Cuando viene la desgracia a tu vida, la enfermedad, la muerte, o te quedas sin dinero, se nota quiénes son los verdaderos amigos. Que el Señor siempre nos rodee de hombres como Silas.
En el capítulo 17, versículo 10 de Hechos, vean otro dato de Silas o de Silvano. Capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos, fíjense dónde estamos aquí, estamos en Tesalónica, regresamos a la región de nuestra carta, ¿ok? Y en Tesalónica, los hermanos envían de noche a Pablo. De noche porque están huyendo, ¿eh? No vayas a pensar porque se les hizo tarde. No. Tienen que buscar porque lo esconden a Pablo. Tienes que leer todo el capítulo 17 para que me entiendas. Lo esconden en casa de Jasón. Sale Pablo, agarran a Jasón, quieren perseguir, quieren matar a Pablo. Los hermanos de la iglesia lo esconden. La fe no está peleada con la prudencia. Lo esconden a Pablo en la noche para que sea lo menos visible. De noche, los hermanos enviaron de noche a Pablo y aquí está su inseparable amigo, Silas. También en la noche están a punto de huir. ¿A dónde? A Berea. Y ellos habiendo llegado, estos hombres saben la importancia de predicar el evangelio. Llegaron a Berea y entran de inmediato a la sinagoga. ¿A qué creen? A predicar, a anunciar el evangelio. No te estás quieto una vez que conoces la historia de amor de la cruz de Cristo. No te puedes quedar callado ni quieto, al igual que estos hombres. Aunque sea perseguido, aunque huya de noche, una vez que me voy de Tesalónica, me voy a Berea, pero voy a predicar en Berea. Pablo y Silas entran en la sinagoga de los judíos y ahí encontramos al amigo inseparable de Pablo que está predicando con él en la sinagoga. Esos amigos necesitamos en la vida cristiana. En otras regiones, porque Pablo visitó muchas regiones, vean Hechos 18:5. Hechos capítulo 18, verso 5. Aquí ya aparece Timoteo. Pero vean en Hechos capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas, ahí está, y Timoteo vinieron de Macedonia, estaban predicando, y para eso son los mapas. ¿Cuál es la región de Macedonia? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mi amigo, no hay un mensaje más importante que ese en esta tarde. Que testifique a alguien a tu vida de que Cristo es real y que Cristo es un salvador para ti. Testificando a los judíos que Jesucristo era el Cristo. Es la palabra Cristo en griego, ungido. Pero vean cómo regresa Silas y Timoteo. Vienen de Macedonia. Es decir, estos tremendos no se están quietos. Siguen predicando en otras regiones. En segunda de Corintios, vamos ahora a la segunda carta a los Corintios. Rápido. Vean todo lo que hay que estudiar de Silas. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Corintios 1, 19. Vean. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, ahí está, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Estoy en segunda de Corintios, capítulo 1, verso 19. El Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice Pablo, pero también por Silvano. Ahí está, Silvano y Timoteo. Es decir, hermanos, estos hombres predican también en otras regiones del mundo. Y asómbrense, algo aprendí yo cuando preparé esto. Porque ¿qué creen que aprendí también de Silvano o de Silas? Seguramente Pablo muere. Qué dolor. Pero también qué gozo. Bajo el imperio de Nerón, la historia dice que a Pablo lo decapitan. De hecho, cuando Pablo escribe las cartas a Timoteo,
Se está despidiendo. Y dice palabras como estas: me espera la corona en aquel gran día. Ya se está despidiendo. Pablo ya presiente que lo van a matar. Bajo el imperio de Nerón, Pablo muere decapitado. Y la pregunta: ¿y Silas? Bueno, algo sorprendente veo en la Biblia, porque Pedro también muere bajo el imperio de Nerón, pero a Pedro lo crucifican. A Pablo lo matan como romano, lo decapitan, pero a Pedro, por ser judío, lo clavan a una cruz y la voltean al revés. Eso pidió Pedro, dice la historia. Pero en Primera de Pedro, acompáñenme a la primera carta que Pedro escribe. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12. ¿Quién creen que aparece ahora también como colaborador del apóstol Pedro? Silvano. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Dice Pedro, el apóstol Pedro: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es decir, hermanos, posiblemente Silas o Silvano se hizo secretario del apóstol Pedro. Su amanuense se le llama. El amanuense es el que con la tinta y la pluma en el pergamino escriben lo que el autor está dictándoles. Pablo es el autor de Romanos, Tercio es el escribano, el amanuense que escribe Romanos. Aquí Pedro es el autor de la carta, pero pareciera que Silvano está escribiendo la carta. Silvano se convierte en el amanuense, en el secretario del apóstol Pedro. Y vean cómo Pedro le llama a Silas o a Silvano: lo tengo por hermano fiel. Gloria a Dios. Que podamos encontrar esos hombres en nuestra vida cristiana. Este es Silvano. Esto es lo que más he podido para ustedes investigar en la Biblia, a fin de que en esta tarde tengas un poquito de conocimiento quién es Silvano, quien junto con Pablo y Timoteo escriben la segunda carta que nos va a ocupar estudiar, si el Señor lo permite, el resto de los domingos que el Señor nos tenga con vida, hasta que acabemos segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 18. No sé cuánto tiempo me va a llevar, no sé, pero ahora ya no me va a dar tiempo, porque en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 no nada más está Silvano. ¿Quién está también ahí? ¿Y quién es Timoteo? Un joven discípulo, amadísimo, muy amado por el apóstol Pablo. Es su hijo, así le llama: mi hijo en la fe, mi hijo espiritual. Y vamos a descubrir el próximo domingo quién es este muchacho, que junto con Pablo escribieron a la iglesia amada de Tesalónica. ¿Quién es Timoteo? ¿Por qué lo conoció Pablo? ¿En dónde lo conoció Pablo? ¿Y cómo se convierte en un súper amigo de íntima confianza del apóstol Pablo? Es su representante. Timoteo se llega a convertir en el representante del apóstol Pablo. Quiera Dios que a tu vida puedas encontrar esos Pablos, Silvanos y Timoteos que todos necesitamos en nuestro crecimiento y en nuestra vida espiritual. Vamos a dejar, porque hay varias cosas respecto a Timoteo, para adentrarnos ahora sí al contenido de la segunda carta. Porque, ¿cuál es la razón de escribir una segunda carta bajo la inspiración del Espíritu Santo? Y miren que nos vamos a sorprender, porque las razones que impulsaron a Pablo para escribir una segunda carta son exactamente las mismas razones que yo como iglesia necesito repasar. Por ejemplo,
aclarar todo lo concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Ese es un tema y lo aborda Pablo magistralmente en Segunda de Tesalonicenses. No se pierdan la serie para seguir aprendiendo de la palabra de Dios.